Muy buenas a todos, bienvenidos a Cámara Pro. Tenemos hoy el privilegio de estar en el Museo Municipal de Albacete, donde vais a poder encontrar la exposición de Paco Jiménez, Toscana Il Sogno. Os prometimos que os lo íbamos a mostrar, que os íbamos a hacer un pequeño recorrido y que íbamos a entrevistar al autor. Esta es la entrevista con Paco Jiménez. Muy buenas, Paco, muchas gracias por recibirnos. Le prometimos a las personas que nos ven que te íbamos a poder entrevistar, que íbamos a poder estar aquí como parte de colaboradores que somos de la exposición. También nos encanta poder entrevistarte después de que seas el responsable de haber creado el curso Adobe Lightroom a fondo, que se puede ver también en Cámara Pro. Y en general nos sentimos casi orgullosos de poder estar aquí, de poder que nuestro nombre pueda aparecer junto al tuyo en esta exposición. Y quizás la primera pregunta que podríamos hacerte sobre Toscana Il Sogno es ¿cómo se origina una exposición de este tipo? Bueno, uno siempre tiene proyectos en la cabeza que le rondan constantemente y la idea de ir a la Toscana a hacer un viaje fotográfico viene de muy atrás. El año pasado encajó, surgió el asunto, hicimos ese viaje y a partir de ahí la cosecha fotográfica que traje pues dio lugar a finalmente la exposición. No hay duda de que la Toscana es un lugar idílico para ir a hacer fotos, pero cuando uno ve esta exposición y piensa en que obviamente hiciste el viaje, se pregunta ¿cómo es un viaje a la Toscana para un fotógrafo? ¿Cómo fue el viaje que te llevó a ti? ¿Cuántos días, cuántas fotos hiciste para conseguir esta selección? Bueno, el viaje fue de 6 días y hice unas 10.000 fotografías. No pensando en la exposición, naturalmente, sino sencillamente porque era lo que yo había planificado y sabía que en ese viaje iba a hacer muchas fotografías. ¿La selección de cuántas fotos es concretamente? Porque creo que hay unas 30 fotos. No, en este hay 32 fotos expuestas. ¿Cómo se eligen 32 fotos de 10.000? Con mucha dificultad. Es muy difícil elegir. Al final te tienes que quedar con sencillamente algunas que piensas que pueden encajar, algunas porque complementan a otras y no siempre son las mejores, sino sencillamente las fotos que de alguna forma acaban encajando en la narrativa que quieres presentar del viaje. ¿Cómo se planifica un viaje en el que vas a hacer fotos? O sea, ¿tenías localizados los lugares en los que ibas a hacer fotos? ¿Sabías las tomas que ibas a hacer? ¿O al final surge en el momento? Hombre, lo que es más habitual es que uno conozca un poco el lugar, porque ha visto trabajos de otros fotógrafos o conoce un poco el entorno, y lo que hace de antemano es buscar localizaciones. Las localizaciones quizás más populares, las más famosas, las más espectaculares. Para eso se hace un trabajo de investigación un poco en internet, buscando qué han hecho otros, qué han hecho fotógrafos conocidos, imágenes que a uno le gustan, entornos que te llaman la atención, y al final pues hay algunos lugares, algunas localizaciones que uno lleva en la cabeza y que sabe que ahí quiere ir. Quiere hacer esa fotografía, no exactamente la misma porque cada una es muy personal, pero sí esa fotografía que en algún momento vio y que le atrajo a uno mucho. Entonces, en este caso, para un usuario no avanzado, ¿sería recomendable viajar con guía? Hombre, yo recomiendo que se viaje con alguien que conozca el lugar, con alguien que conozca bien la técnica fotográfica, porque, como he dicho antes, preparar un viaje, no digo que vaya a ser imposible, pero requiere una serie de requisitos previos que si uno se siente inseguro, es fácil que no aproveche bien el viaje. Por lo tanto, yo recomiendo llevar apoyo si uno no tiene esos requisitos previos. Precisamente hablando de lo que decías ahora, de que a veces uno no tiene tiempo de prepararlo cuando uno se siente inseguro, no puede estar preparado para todo, en la definición, la descripción que haces de la exposición, vienes a decir que todos los momentos capturados en las 32 tomas no llegan a durar ni siquiera un segundo. Es algo curioso, ¿no? Que tomas que casi son capaces de retratar un lugar entero no llegan a durar un segundo. Tú hablas incluso de la fugacidad que tiene una captura. No sé exactamente qué significa eso para ti. Bueno, de hecho, todo el mundo que hace fotografía sabe que el tiempo de exposición de una fotografía suele ser muy corto. Lo que pasa es que para mí es un momento único, y así lo describo en la exposición, porque creo que es irrepetible. Es irrepetible desde el punto de vista objetivo, porque cambia el entorno, cambia las condiciones climatológicas, la luz, cambia todo. Y luego también hasta el propio estado de ánimo, o sea, desde el punto de vista subjetivo también
es un momento único. En ese momento uno decide aplicar unas técnicas concretas, hacer una captura de una forma concreta, con un encuadre, quizás con una longitud focal concreta, pero es que 5 minutos después hubiera tomado una decisión distinta. Por lo tanto, yo creo que sí, que en fotografía de paisaje, como en muchos otros géneros de la fotografía, el momento de la captura, ese momento es único e irrepetible. Muchas de las personas que nos ven conocen el curso de Adobe Lightroom a fondo, saben que el procesado es algo que dominas. Yo sé que has hecho una masterclass relacionada con el procesado digital, pero nos hablas de que la base de la fotografía es algo clave para conseguir un resultado que a uno le satisfaga. ¿Qué porcentaje dirías tú que incluye lo que es hacer la fotografía y qué porcentaje el procesado de la misma? Hombre, no te voy a dar porcentajes porque no tengo forma de medirlo, pero para mí el procesado es algo en lo que a veces no se piensa o se da un poquito de lado, quizás por el miedo al aprendizaje, pero el procesado es algo muy importante, como lo fue en su día el laboratorio analógico, en nuestro laboratorio, el laboratorio digital, y evidentemente la imagen se crea en buena medida en el laboratorio. Y creo que desde el principio hay que aprender a procesar, no apartarlo como algo no necesario, porque además creo que las cámaras modernas están pensadas para el procesado, y si uno no aprende a procesar desde el principio, pues va a notar la carencia. Además de que creo que el proceso ayuda a entender elementos tan fundamentales de la fotografía como la luz, el color, lo que es un contraste, cómo cambia un contraste de una imagen. El procesado te ayuda a comprender eso porque juegas con esos parámetros y de alguna forma empiezas a percibirlos y a verlos. Una última pregunta con respecto al viaje, y es que hay mucha gente que dice, muchos fotógrafos, que viajar es algo clave para un fotógrafo. Está claro que así es, porque al final uno tiene que desplazarse a lugares, entre comillas, mágicos para poder hacer capturas que puedan llamar la atención de la gente, pero hay algunos fotógrafos que hablan de que a veces es más importante hacer viajes incluso que aprender, incluso que tener cierto equipo. No sé qué piensas tú acerca del papel de los viajes en el caso de un fotógrafo. Hombre, vamos a ver, si uno quiere tener las imágenes legendarias de algunos lugares del mundo, evidentemente no le queda otra que viajar. Pero para mí es muy importante aprender técnica fotográfica, incluso edición, porque sin ello las fotografías que uno se va a traer no van a ser esas que idealiza, esas que hemos visto de otros, esas que hacen los grandes fotógrafos de renombre en el mundo. La única forma de hacer algo parecido o algo que a uno le satisfaga es conocer bien la técnica, conocer bien incluso la edición, su propia cámara, su equipo, pero por supuesto determinadas imágenes solo se consiguen si uno viaja. Su propia cámara. Hablando de equipo, ¿cuál fue la primera cámara que tú tuviste? Porque supongo que han pasado mucho tiempo desde que comenzaste a hacer fotos. ¿Cuál fue, por decirlo así, cuál fue el equipo con el que tú comenzaste? Mira, si nos referimos a mi época analógica, por decirlo así, yo empecé con una cámara muy sencilla, una Yashica sencilla. Y después de dejar durante mucho tiempo la fotografía y volver a ella, empecé de una forma muy ligerilla. En realidad no pensaba ahondar tanto en la fotografía. Empecé con una digital de entrada de Nikon, una D3000. ¿Cuál es el equipo que utilizas para hacer las fotografías que hay en esta exposición? Bueno, ahora mismo tengo una Nikon D610 y algunas ópticas que tampoco tengo ópticas excesivamente caras. Alguna de ellas es una óptica buena, como el 16-35 de Nikon, pero es un equipo bastante básico desde el punto de vista de lo que uno realmente puede encontrar en el mercado. La gente que está empezando ahora, que tiene una cámara de nivel de entrada, una D3300 de la que hablamos mucho, por ejemplo, una D3400, ¿se puede plantear hacer este tipo de fotografías? ¿Cuánta diferencia habría entre lo que ellos tienen y saben hasta que puedan hacer este tipo de fotos? Yo creo que sí, que por supuesto. Evidentemente la diferencia entre una óptica y otra, o la diferencia entre un sensor y otro, si se analiza en detalle, muy en detalle, se puede percibir, pero eso normalmente es algo, digamos, muy científico, es la parte científica de la imagen, que no es la que realmente transmite. Uno puede con una cámara sencilla y una óptica sencilla hacer fotos muy impactantes, que es la clave. Muchos usuarios nos hacen preguntas sobre cómo hacer las fotos, y yo creo que tu respuesta puede ser mucho más útil que nosotros le digamos. ¿Tú disparas en RAW o en JPG? Yo disparo en RAW.
Evidentemente entiendo que el JPG tiene su lugar, pero la fotografía que yo hago, que es una fotografía en la que tienes tiempo para reaccionar, en la que la velocidad no es importante, yo utilizo RAW prácticamente siempre. ¿Se podría decir que es arte también? La fotografía, ya no solo la fotografía de paisaje, la fotografía en general. Hay controversia en cuanto a eso y yo defiendo que es arte, es una expresión artística, como hay muchas otras. Parece que los españoles tenemos cierto complejo en llamar arte a la fotografía. He visto como fotógrafos de otros países no se cortan un pelo y llaman a su trabajo arte sin complejo ninguno. Mucha gente se ha quedado sorprendida por el acabado de las fotos. ¿Cuál es el formato que eliges tú para imprimir las fotos que hay aquí en el museo? Bueno, yo en este caso hay un impresor que ha colaborado con nosotros, que es Piclace. Ellos tienen una tecnología propia de cristalización y es un proceso que el terminado es en brillo. No a todo el mundo le gusta el brillo, pero al paisaje le favorece bastante el brillo. Y bueno, en este caso la tecnología aporta algo más de profundidad a la fotografía, resalta la luz, el color, y si se prepara bien la fotografía, el acabado resulta espectacular. Por eso para nosotros ha sido clave tener este colaborador. Sí que es cierto que quizás la pared que tenemos ante nosotros ahora mismo es una de las que más llama la atención de la gente que viene. Son 3 fotografías, no son iguales, pero sí que son 3 versiones del mismo motivo. ¿Por qué 3 versiones del mismo motivo y por qué las eliges para que aparezcan por así decirlo, la primera pared de la exposición? Bueno, no es muy habitual repetir un motivo en una exposición, pero en este caso, además de que era un motivo a resaltar dentro de la Toscana, es un lugar por el que pasan todos los fotógrafos del mundo que visitan la Toscana, sí permite ilustrar un poco algo que yo he querido ilustrar, y es que, como decíamos antes, el momento fotográfico es un momento único e irrepetible. Luego, de una misma localización se pueden obtener resultados muy distintos, solamente variando la hora en que uno está allí, el enfoque que uno le da a la fotografía, si en ese momento quiere plasmar una u otra cosa, el encuadre, y quería un poco ilustrar eso, que el momento fotográfico es único e irrepetible, aún en la misma localización. Pues Paco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas podido dedicar un rato un poco largo en este caso para contarnos cuál es tu opinión acerca de la exposición. ¿Cuáles son las sensaciones que te llevas tú después de haber estado aquí en el Museo de Albacete con tu selección de la Toscana? Bueno, siempre es agradable exponer el trabajo que uno ha hecho con mucho agrado, con satisfacción, y también escuchar lo que visitantes dicen acerca de él. Parece que está gustando y bueno, pues eso sin duda te produce satisfacción. Bueno, pues Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que vuelvas a exponer pronto, que podamos estar otra vez contigo y que podamos enseñar a la gente también cuál es el trabajo que tú estás haciendo.